1 y 0. Con el permiso de ustedes. Ahí está, ¿no? Entonces hemos establecido algunos temas, ¿no? Correlación entre horas dedicadas a la televisión y al rendimiento en lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales. No, fíjense que aquí estamos queriendo relacionar cuántas horas dedica a ver la televisión, 1, 2, 3, y cuál es el rendimiento académico que tienen ellos en áreas como el lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales. Podríamos poner otras materias u otros contenidos más. No, eso ya va a depender de ustedes, porque esto podemos medir nosotros rendimiento en lenguaje. Es más, ustedes, los que son profes, miden esto, ¿no? En el caso de educación técnica, ¿no? Podemos ver en áreas específicas, dependiendo en cuál técnico están, ¿no? Algunas otras más, correlación entre la percepción que tienen los alumnos de su rendimiento y la calificación hecha por el docente, ¿no? Probablemente los estudiantes estén queriendo más nota, pero nosotros les damos lo que consideramos en relación a los trabajos que han presentado. Y eso suele suceder, ¿no? En algunas instituciones las exigencias son mayores y las expectativas son mayores también, ¿no? Pues quieren más nota porque hay más exigencia. Y en algunos casos también ocurre lo contrario, ¿no? Quieren más nota y menos exigencia, ¿no? Entonces suele ocurrir este tipo de cosas, ¿no? Cuando hay digamos, distorsiones, ¿no? Pero como esto es la UPITA nomás, ¿por qué tenemos que hacer tanto trabajo? Deberían de darnos, ¿no? Ese tipo de situaciones hay, ¿no? O sea, quieren más nota, pero quieren menos exigencia. Entonces eso es lo que trata de medir, ¿no? Factores que según los alumnos o estudiantes influyen en el rendimiento, causas, efectos, ¿no? Es un estudio explicativo, por ejemplo. Después vamos a ver una matriz de consistencia que nos muestra cuál es la relación que tienen cada uno de los elementos. Diferencias entre los niveles de comprensión según la enseñanza por un método de memorización y otro de descubrimiento. Fíjense que este es un estudio comparativo, pero no necesariamente experimental, ¿no? Sino más bien de ver. Hay unos docentes que hacen mucho más énfasis en la memorización, que no está mal, que aprendan conceptos. Lo que está mal es que no puedan aplicarlo, ¿no? Y hay otro que hacen más en función al descubrimiento. Entonces queremos ver cuál tiene más rendimiento académico, cuál tiene mayores aprovechamientos y todo esto. A ver, diré, creo que están, a ver, acá está. Siguen entrando, ¿no? Aquí está. Admitir a todos. Y ya. Ahí está, se puede ver lo que estoy compartiendo. Es Roger Edwin, se puede ver lo que estoy compartiendo. ¿Me escuchan? ¿Alguien me escucha? ¿Se escucha? ¿Se puede ver? Wow. Creo que me perdí. Hola. Lice. Mira. No se ve, Lice. Ya. Ahora sí. Sí, Lice. No se ve. Sí, no hay nada. Se salió de la presentación. Se ha cortado, dice. Se salió de la Se salió. Ya. Ahora sí. Licenciado, Sí. licenciado
¿Nos escucha? Me parece tampoco que está grabando la clase. Se está grabando. Ahí está, ¿no? Pueden ver 0. Pueden verlo. Lo que Licenciado, parece que tampoco está grabando la clase. pueden ver el. Sí, 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 sí. se ve. Ah, ya. Si pueden ver el. Esto. Acá donde está. Pausar. Acá dice. La presentación. Y se está grabando entonces. Bueno. Bien, entonces. Estos son un poquito algunos temas. A ver, seguiremos viendo algunos otros temas, ¿no? Relación entre la comprensión y el tema y temas que los estudiantes consideran importantes en un trozo seleccionado de lectura, ¿no? Entonces, este es un trabajo de investigación sobre comprensión lectora, formas y criterios de utilización de los profesores para evaluar el rendimiento escolar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen para evaluar los docentes, ¿no? ¿Qué hacen? ¿No? Claro, seguramente la ley dice que hay que trabajar en función a los objetivos holísticos y a partir de ello poder ir generando las calificaciones, ¿no? Las dimensiones, ¿no? Pero, por ejemplo, las dimensiones del ser y del decidir, ¿cómo hacen? En el ámbito de la educación técnica, en el ámbito de la educación regular y todo esto, ¿no? Entonces, estos pueden ser algunos temas, ¿no? A ver, voy a poner un ejemplo de una investigación de enfoque cualitativo, pero con esto. A ver, con este mismo tema, con este último, que no es el mismo. Ahí está. Este va a ser desde un enfoque cualitativo. ¿Sí? A ver. Y vamos a ver que hay una diferencia muy radical. Ahí está. Mientras tanto, acá, formas y criterios que evalúan los profesores, ¿no? Los profesores formas y criterios que utilizan los profesores para evaluar el rendimiento escolar. ¿Qué vamos a hacer acá desde un enfoque cuantitativo? Vamos a ver formas, ¿no? Herramientas y todo esto que utilizan. Y vamos a decir, ¿cuántos hacen dar examen? ¿Cuántos hacen hacer trabajos grupales? ¿Cuántos utilizan la observación como forma de evaluación, ¿no? ¿Qué criterios utilizan? Bueno, regular, malo. ¿Cuántos docentes utilizan bueno, regular, malo? ¿Cuántos docentes establecen criterios más cuantitativos o cualitativos, ¿no? Y van a medir eso como forma de evaluación. En cambio, en esta, desde un enfoque más cualitativo, las formas y los criterios van a ser categorías. Es decir, vamos a categorizar la forma en la cual evalúa el docente. ¿Qué implica eso? No vamos a ver si es la observación o el cuestionario, no. Vamos a entrar a ver qué elementos contiene este cuestionario, cuáles son las características, a qué apunta este cuestionario, y los vamos a hacer desde un punto de vista mucho más vivencial. Es decir, vamos a solicitar al docente o varios docentes que nos puedan prestar estos documentos e ir haciendo análisis de ellos, desde la estructura de presentación, desde los elementos que tiene, y a partir de eso vamos a tratar de entender cómo apunta, ¿no? Fíjense, mientras por un lado el enfoque cuantitativo
trata de asignar valores, no solamente porcentuales, ¿no?, sino ver promedios y estas cosas. Acá lo que intentamos es entender qué es lo que dice esas formas y esos criterios. ¿De dónde sale? ¿Por qué sale eso? ¿No? Entonces, acá no nos preguntamos, ¿y por qué utiliza este criterio? Acá sí nos preguntamos, ¿por qué utiliza este criterio? Entonces, fíjense que un mismo tema puede ser enfocado de diferente manera. ¿No? Otros temas, a ver, efectos de la formación, de la forma de interacción profesor-alumno en el aula, en el rendimiento de este último. ¿No? Fíjense, ¿cómo se relaciona? ¿No? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo interactúa docente-estudiante en el aula? Si es una relación horizontal, si es una relación vertical, si es una relación mixta con el estudiante, ¿no? Y vamos a ver el rendimiento escolar de ellos. ¿Sí? En cambio, esto también puede ser visto desde un enfoque cualitativo. Un relacionamiento horizontal, ¿cuáles son las características que tiene? ¿Cómo se manifiesta el docente y el estudiante en una relación directa? ¿Qué cosas dicen para relacionarse, ¿no? O sea, probablemente no le dicen licenciado, ¿no?, sino le dicen Javier, ¿no? Le llaman por el nombre. Ese llamar por el nombre, ¿qué connotación tiene? De repente tiene una connotación de bajo, que el docente lo ve como le bajan de rango, ¿no? Y no le dicen doctor, o no le dicen magíster, no le dicen licenciado. Esas cuestiones son más cualitativas. En cambio acá vamos a ver la forma horizontal. ¿Cuántos se relacionan de manera horizontal? ¿Cuántos se relacionan de manera vertical? ¿Cuántos de manera mixta? ¿Y cuál es el rendimiento académico? ¿No? Entonces, esa es la diferencia. Bueno, existen protocolos de presentación de investigación para este tipo de investigaciones. Se han trabajado bastante, ¿no? Por ejemplo, cuando he dado unos cursos en la EMI, he visto que ellos tienen unos protocolos extremadamente detallados, ¿no? Desde te dicen la carátula, cuáles son las dimensiones, cuál es la letra y todo esto, qué elementos debe contener, así, muy militares, ¿no? En cambio, otros que son un poco más abiertos, ¿no? Pero no tan abiertos también, porque debe tener algunos elementos, ¿no? Y esto nos permite un poquito, en función a la construcción de la institucionalidad, ir trabajando la presentación de los mismos, ¿no? Bueno, este protocolo nos permite un poquito ir viendo algunos calendarios de trabajo, estimar tiempos y todo este tema, ¿no? Etapas, costos, necesidades, ¿no? Permiten utilizar recursos disponibles. Además, construyen una guía que facilita la elaboración del proyecto de investigación. Por lo general, esto es, como vamos a ver, van a ver que no es complicado, ¿no? Wow. Entonces, eso ayuda un poquito a formalizar. Bueno, empecemos entonces el trabajo. Si de repente algún comentario o alguna pregunta antes de ir iniciando la elaboración de un perfil desde un punto de vista más práctico. ¿Alguien? Licenciado, disculpe. Adelante. Y esa guía que usted menciona, sí, licenciado, esa guía que usted menciona, ¿qué datos son mínimos que debe tener para poder elaborarlo? Ya. Yo les voy a dar ahora los elementos mínimos que debería de tener un perfil de investigación desde un punto de vista del enfoque cuantitativo. Esa es las siguientes diapositivas, eso vamos a ir construyendo. ¿Sí? Pero como les dije, cada institución, cada universidad tienen una estructura de presentación de un perfil mínimo.
¿no? Y ahí, por ejemplo, hacen una diferenciación entre perfil de investigación, proyecto de investigación, que no es, digamos, el elemento acá central, ¿no? Se diferencia un proyecto de investigación de un perfil de investigación. Bueno, vamos entrando. Ahí está, idea, ¿no? Cuando nosotros trabajamos una investigación, lo primero que hacemos es generar una idea de investigación. Y a partir de esta idea de investigación ya vamos trabajando, ¿no? La idea, por lo general, es algo que a uno le llama la atención, que tiene algún interés, y a esto luego se convierte en tema de investigación. Cuando esto se formaliza en alguna instancia, una presentación, recién hablamos del título, ¿no? A veces confunden. ¿Cuál es tu tema? Dice, cuando estamos hablando de idea, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Entonces, iniciamos siempre con una idea de investigación. La idea siempre va de lo general a lo particular. Su construcción es básicamente la abstracción de la realidad. Es decir, que nosotros, cuando estamos en un ámbito académico, no académico, abstraemos una determinada realidad. Es decir, abstraemos un proceso de enseñanza-aprendizaje, abstraemos una práctica, abstraemos una situación que todavía no es problema, es una idea, ¿no? Por ejemplo, acá, procesos educativos en tiempos de COVID-19 en docentes y estudiantes de la Ciudad del Alto en el año 2021. Desde ese punto de vista que les he dicho, esto será una idea, será un tema o será un título. Toda vez que esto no ha pasado todavía la aceptación de una institución o de un ámbito, ¿no? Simplemente estamos en la construcción de una idea y de un tema. Bueno, vamos a... Cuando quieran, por favor, me cortan nomás, ¿no? Dicen, esto por favor, me dicen, ¿no? No me hago el mayor de los problemas, ¿no? Por lo general yo les hago participar más, pero como les dije, tengo pisándome los talones. Sí, licenciado, tengo una duda. Adelante. Tengo una duda. Adelante. Por favor, mire, usted nos dice que nos va a indicar sobre una estructura mínima en el aspecto cualitativo. No. ¿Sería posible que nos pueda también hacer la diferencia en el cuantitativo y en el mixto? Ya. Bueno, ya hemos hecho la diferencia entre el cuantitativo y el cualitativo. ¿Sí? Eso yo creo que está entendido, ¿no ve? Entre el quali y quanti van generando la investigación mixta, ¿no? ¿Qué hace una generación mixta? Por lo general va proponiendo una solución. Una solución. ¿Qué implica esta solución? Implica un proyecto, ¿no? Entonces, cuando uno entra en el ámbito de la investigación mixta, no solamente utiliza herramientas de cuantificación, como la estadística descriptiva, tabulación, porcentajes y todo esto, sino que además categoriza esta información tratando de explicar el fenómeno y estableciendo un diagnóstico situacional del cómo se está presentando esta necesidad, este problema. Hemos hablado la anterior vez que un problema no es necesariamente algo malo, sino una situación que nosotros queremos intervenir. Entonces, de esta relación entre el quali y el quanti, se debe generar necesariamente un proyecto de solución a este problema.
ahí ya entra el enfoque mixto, ¿no? Que pretende, a partir de la información que se ha dado, generar una propuesta de solución. Entonces, da un pasito más, ¿no? Mientras el quali pretende explicar y utilizar herramientas de cuantificación, tratando de entrar en el paradigma positivista, es decir, ser racional y ser objetivo, el quanti dice no, hay que ser subjetivos. Y no necesariamente dice hay que poner la irracionalidad, sino hay que poner la subjetividad de por medio, porque la gente, las personas, eminentemente son subjetivas. Tienen ese ser sentipensante que le hace actuar, y no actúa racionalmente, sino subjetivamente. En el entendimiento del quali y del quanti se va generando una investigación mixta, ¿no? Y a partir de esa hay que dar una propuesta, un proyecto de solución. Y ahí está la utilidad de la investigación, ¿no? Desde luego, en la estructura hay otros elementos más, ¿no? No nos va a alcanzar para trabajar todo esto, ¿no? Por ejemplo, la investigación mixta, que es sociocrítica, ya no trabaja con hipótesis, no trabaja con idea a defender, y eso es diferente de una hipótesis, ¿no? Vincula las categorías con las variables, ¿no? Y a partir de ello trata de generar una solución del problema. Una mixta sin una propuesta no es mixta. En cambio, un quali puede o no puede tener una propuesta, un quanti puede o no tener una propuesta, pero una mixta sí o sí debe tener. Bueno, ya no trabaja con objeto de investigación, ¿no? La mixta trabaja con un problema identificado. Sí, a partir del análisis quali cuantitativo trata de establecer las características en las cuales podría darse la solución al problema. Bueno, espero haber respondido su pregunta. En esta idea, en este tema de investigación, tenemos que, desde el punto de vista cuantitativo, tenemos que diferenciar qué estoy investigando, nuestro objeto, no digo sujeto, nuestro objeto, ¿no? Y algunos otros elementos que tienen que ver con el tiempo y el espacio, ¿no? Por ejemplo, acá, tema. ¿Qué estoy investigando? Procesos educativos. Tiempos de COVID. ¿Ve? Entonces, procesos educativos, objeto en tiempos de COVID. Proceso educativo en tiempos de COVID. Este sería el objeto. ¿El qué? Procesos educativos. El tiempo, año 2021. Espacio, Ciudad del Alto, ¿no? Puede cambiarse eso. En algunas situaciones esto ya los ponen en una delimitación temporoespacial. Y a partir de esto, ya teniendo un poquito claro el tema, que puede cambiar, no va a quedar ahí. No va a cambiar ahí, no se va a quedar ahí. Por eso es idea y tema. Cuando ya es título y está formalizado por una instancia, revisado por algunos, no vamos a decir tribunales, ¿no?, sino revisado y pasado por una situación institucional, ya es el título, y es muy poco probable que cambie, a no ser que no haya coherencia interna. Bueno, a partir de eso se hace un planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema no es más que estructurar formalmente un tema de investigación. ¿Qué implica esta estructuración del tema de investigación? Implica antecedentes, implica descripción,
Y algunos autores ponen un pronóstico. Pronóstico, y a partir de eso, identificación de relaciones. Wow. Seguimos entrando. Identificación de relación. Fíjense esto, ¿qué significa la estructuración formal de un trabajo de investigación? Es decir, tenemos que ver cuáles son los antecedentes que se han dado en nuestro tema de investigación. Si, por ejemplo, es el tema del COVID, seguramente haremos antecedentes del COVID, cómo ha surgido, dónde ha surgido, etcétera. A partir de eso, cómo se está manifestando en nuestra realidad, una descripción. Hay tantos enfermos en la ciudad del Alto, hay tantos centros, entonces empezamos a describir, ¿no? Y a partir de esta descripción y de estos antecedentes, generamos un pronóstico. ¿Qué es lo que puede suceder si continúa esta problemática? Entonces seguramente puede existir fallecimientos, reducción de la población, por tanto estudios o procesos educativos cada vez más virtuales, menos presenciales, baja reducción de los contenidos, rendimientos académicos bajos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un pronóstico, lo que podría suceder si continúa con eso. Y a partir de eso identificamos relaciones, ¿no? En el tema laboral, en el tema de desarrollo de habilidades y competencias a mediano y largo plazo. Y acá, por lo general, siempre sugiero que puedan poner entre 3 a 4 problemas. Porque de acá va a salir el siguiente paso, ¿no? Este planteamiento del problema es clave, es importante, ¿no? Cuando estamos iniciando un proceso de investigación, tenemos que generar a través de los antecedentes, la descripción, a esta descripción le llaman diagnóstico, a través de identificar lo que podría suceder y las relaciones con otras situaciones, se va mostrando la necesidad de hacer una investigación. No es una justificación, que después vamos a ver, tiene diferencias, ¿no? Pero acá mostramos realmente cómo se está planteando el tema en la realidad. Entonces, eso es lo primero. Por lo general, entre una y media página, ¿no? Mejor si es más, ¿no? Algunos autores ponen en la descripción, por ejemplo, información estadística, información de alguna entrevista y las fuentes, ¿no? Entonces sí, para fundamentar la existencia de un problema. A partir de eso nos formulamos un problema. ¿Qué es la formulación del problema, no? Descartes dice que todo se puede poner en duda menos la duda misma, ¿no? Y a partir de la existencia de una duda, una pregunta siempre busca una respuesta, ¿no? Entonces lo que hacemos es poner en pregunta, precisando a partir de la formulación, del planteamiento del problema, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿qué características tienen los procesos educativos en tiempos de COVID-19 en docentes y estudiantes de la ciudad del Alto en el año 2021? Sí, mira, si podemos poner en el año 2022, genial, porque va a ser ahora, ¿no? O podríamos ir generando otras preguntas que surgen de este planteamiento del problema, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, ¿cuál es la relación entre los procesos educativos desarrollados por los docentes en tiempos de COVID con el rendimiento académico de los estudiantes en la unidad educativa Puerto Mejillones de la ciudad del Alto en el año 2021? ¿Cuál es la característica de esto? Mientras esta pregunta está centrándose en toda la ciudad del Alto y va a implicar sacar un muestreo y todo esto, ya está siendo mucho más específico
está incorporando una unidad educativa, ¿no? La unidad educativa Puerto de Mejillones, o el Instituto Técnico, qué sé yo, Pedro Domingo Murillo, el Instituto Técnico Mejillones, o el Instituto Técnico Padre Obermayer, ¿no? O el Instituto Técnico ITC La Paz, ¿no? Entonces ya especifica. Esto es importante en la formulación del problema, porque a partir de esto ya van a ir saliendo el tipo, el diseño, el método, la muestra, los instrumentos y todo esto. Una pregunta bien planteada automáticamente nos va a dar ya cómo vamos a desarrollarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué elementos tiene una pregunta? Por lo general, miren, acá lo voy a pintar, una pregunta tiene un elemento que denota interrogación. ¿Qué? Luego viene el objeto, ¿no? Características de los procesos educativos en tiempos de COVID, ¿no? Y dentro de este objeto tiene variables o categorías, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían acá? Procesos educativos y COVID-19. Entonces, esas son las variables, ¿no? Dentro del objeto están las variables, ¿no? Y como verán, tiene sujetos. Los sujetos acá están docentes y estudiantes. Vamos a poner de azulito. Y luego viene el espacio, la espacialidad, ¿no? Fíjense, que vamos a poner ahorita. Y finalmente la temporalidad. Esto es muy característico, ¿no? En algunos textos van a encontrar que solo tiene, ¿qué características tienen los procesos educativos en tiempos de COVID en docentes y estudiantes? Listo, ahí, ¿no? Y ya generan una cápita donde dice delimitación espacial, delimitación temporal y delimitación temática, ¿no? Pero yo recomiendo que puedan hacer así para ir generando ya los objetivos y todo esto. La idea de repente era ponerles unas 20 preguntas y que ustedes vayan identificando estos elementos, ¿no? La pregunta que denota interrogación, el objeto de estudio, dentro del objeto cuáles son las variables, cuáles son los sujetos con los que se va a trabajar, cuál es el espacio donde se va a trabajar y cuál es el tiempo en el que se va a trabajar. Ahora, podríamos hacer un estudio, por ejemplo, a ver, ¿cuáles son las características del rendimiento académico de estudiantes en la ciudad del Alto en los años 2000, podemos poner 2020, 2022? Es posible hacer esto, ¿no? Es posible hacer este trabajo. Nos quedaremos acá con el 2022. Bueno, esa es la pregunta de investigación, ¿no? A partir de esta pregunta de investigación ya podemos ir generando objetivos generales y objetivos específicos. A ver, yo lo voy a copiar. Esto lo voy a copiar, o si desean esto, van a ver cómo se va transformando en el enfoque de investigación cuantitativa los objetivos. ¿Qué características tienen los procesos educativos? Entonces acá podemos incorporar un verbo. Puede ser determinar las características que tienen los procesos educativos en tiempos de COVID en docentes y estudiantes de la ciudad del Alto. Fíjense. Entonces, algunos dicen, pero ¿y por qué planteamos objetivos si ya está en la pregunta? Sí, ¿no? Entonces, ya un tiempo a esta parte, las investigaciones que están saliendo, que son las investigaciones complejas, van sugiriendo no plantearse objetivos.
Adelante. Adelante. Licenciado, disculpe, ¿está grabando la sesión? Sí, ¿por qué la pregunta? Ya, muchas gracias. Podría haberlo hecho con un mensaje esa pregunta. Ya. Entonces fíjense que acá ya tenemos planteado un objetivo. En la teoría nos plantea dos clasificaciones de objetivos. ¿No? Una primera clasificación, objetivo general y objetivo específico, que es la más utilizada, pero también hay objetivos dentro de los objetivos específicos, objetivos instrumentales, objetivos prácticos y objetivos teóricos, ¿no? Pero como les digo, es un trabajo realmente solo en objetivos. Nos damos, yo doy una semana de clase en la presentación de objetivos, ya sea desde un enfoque cualitativo, cuantitativo, mixto, del entendimiento del objetivo, qué verbos son los que se debe utilizar, qué elementos debe contener, etcétera, etcétera. Pero como les digo, entraremos a plantear objetivos específicos. Hay una relación entre objetivo general y específico. ¡Wow! Voy a correr, van a disculpar. Hay una relación teórica porque del objetivo general salen los objetivos específicos. ¿Qué significa eso? Que vamos a desestructurar esto en partes. ¿Cómo lo hacemos eso? Vemos qué elementos está acá. Entonces aquí tenemos procesos educativos, tenemos COVID, tenemos docentes, tenemos estudiantes. Entonces un primer elemento podría ser describir características, describir procesos educativos, ¿no? Y luego identificar ¿qué podemos identificar? Aquí nos dice, ¿no? Identificar elementos relevantes del COVID en educación. ¿No? Fíjense, ¿de dónde estoy sacando estos objetivos? De acá mismo, ¿no? Ahora, podría yo poner otros objetivos, por ejemplo, relacionar, etcétera. No voy a ponerlo porque no está en coherencia con mi tema. Porque aquí dice qué características tiene, ¿no? Entonces, acá yo puedo, como objetivo específico, ¿no? Puedo poner, aquí tengo docentes y estudiantes. Describir, identificar y mostrar. A ver, alguien está con su micrófono prendido, me va a disculpar, le voy a ya lo he apagado. Bueno, entonces le voy a... ¿Quién está acá prendido sin micrófono? César Garnica. Lo lamento, César. Severino, lo lamento. Bueno, ya está. Entonces, wow, ya no puedo entrar, listo. Ahí está. Entonces, puedo también acá hacer referencia a docentes y estudiantes, ¿no? Mostrar No estaba aprendido, licenciado. Bueno, aquí estaba, que mostraba eso. Mostrar características de docentes y estudiantes. Características
de docentes y estudiantes. Fíjense que he puesto acá 3 objetivos que están vinculados a mi objetivo general, ¿no? ¿De dónde saco estos 3 objetivos? Del objetivo general, ¿no? Entonces esto es importante porque por lo general aquí ponemos proponer formas. Podríamos poner aquí otro objetivo, ¿no? Si nos interesa, ¿no? Identificar estrategias educativas para trabajar los procesos educativos en tiempos de COVID. Fíjense, podríamos, ¿no? Pero no se olviden que esto es un estudio cuantitativo y no, desde el punto de vista teórico, no interesa generar soluciones. Ese es el mixto, ¿no? Listo, entonces estos 3 ya. Bueno, una vez que hemos hecho esto, tenemos que justificar. Es decir, tendríamos que establecer por qué y para qué se está haciendo esto. ¿Para qué se está haciendo este trabajo? A esto llamamos la justificación teórica. Y a este otro llamamos la justificación práctica, ¿no? La justificación teórica y la justificación práctica. Mientras la justificación teórica busca llenar espacios o huecos en el ámbito de la teoría, es decir, si hay un vacío en el ámbito teórico, que lo hay, ¿no? En el tema educativo del COVID ciertamente lo hay, ¿no? La justificación práctica lo que intenta es ver la relevancia social. ¿Qué tan importante es generar una investigación de estas características en el ámbito social? Es decir, ¿quiénes se van a beneficiar de esto? Entonces, en esto serán instituciones, serán docentes, serán estudiantes, serán padres de familia. ¿Y cómo pretende desde el punto de vista práctico ir apoyando? Entonces, acá hay que hacer una justificación mostrando, ¿no? ¿Qué vamos a generar? Una teoría, conceptos, leyes, juicios, o desde un punto de vista más práctico vamos a apoyar a instituciones, a la dirección distrital, al sector, a los directores académicos, les va a permitir realizar planificaciones de educación técnica y tecnológica en espacios semipresenciales, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una justificación. No fundamos una justificación y acá nuevamente con una excusa, ¿no? La justificación lo que hace es básicamente mostrar el por qué estoy haciendo, qué motiva al desarrollo de ¿no? Obviamente que no vamos a poner acá, por ejemplo, para aprobar el diplomado o para titularme en licenciatura. Esos son elementos que se los puedo poner, se los llama una justificación académica, justificación jurídica puede haber, justificación institucional, etcétera, etcétera. ¿No? Esto ya un poco dependiendo cuál es el ámbito que van a ir utilizando, ¿no? Entonces aquí hay justificación contextual, justificación pedagógica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, a partir de eso planteamos la hipótesis. Entonces, este concepto de hipótesis es ampliamente difundido. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una respuesta tentativa al problema de investigación. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Aquí está en la pregunta, ¿no? Este es nuestro problema de investigación. Este es nuestro problema. A partir de este problema, ¿qué características tienen los procesos educativos en tiempos de COVID? Entonces acá planteamos una hipótesis vinculada a esto. Entonces hay que dar respuesta a esto. ¿Cómo hacemos eso? Primero, tenemos que respetar 3 elementos tiene una hipótesis.
Una hipótesis tiene variables, palabras de enlace y unidades de análisis. ¿No? Sobre la hipótesis podemos entrar a trabajar tipos de hipótesis, tipos de variables, operacionalización de variables, los elementos de la operacionalización de las variables, desde la identificación de la variable, la definición conceptual, la definición operacional, los indicadores, los medidores, las escalas, los reactivos, los sujetos y los instrumentos, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso, ¿no? Lo que quiero es un poquito que se planteen una hipótesis que vaya a responder cuáles son las características que tiene este proceso de educación en tiempos de COVID, ¿no? Entonces, aquí pregunta, ¿qué características tiene? Entonces hay que poner algunas características y por lo general se empieza con una palabra, ¿no? A ver, yo podría preguntarle a alguno de ustedes qué características considera que tiene estos, ¿no? Entonces ya podemos entrar a ir dando algunas características, fíjense, y a partir de eso yo voy a construir hipótesis. Primera característica, no presencial. Segunda característica, virtual. Tercera característica, puede ser rendimientos docentes y estudiantes, no voy a decir malo, regulares. Y puedo seguir dando características, ¿no? Entonces fíjense, ¿de dónde voy a sacar eso? De esta pregunta, porque esta pregunta me está planteando cuáles son las características. Entonces, ya incorporo las características educativas en tiempos de COVID son dos puntos. Las características que tienen tiempos de COVID son no presenciales, virtuales, rendimientos docentes y estudiantes regulares. Y ahí ya ponemos en la ciudad del Alto. En la ciudad del Alto. Listo. Entonces esto ya se constituye en una hipótesis, ¿no? Entonces, si vemos acá, ¿qué características tienen? Son no presenciales, son virtuales, rendimientos de estudiantes y docentes regulares en la ciudad del Alto. Entonces, y aquí identificamos variables, aquí está, todos estos son variables, ¿no? Palabras de enlace son, ¿no? E identificamos unidades de análisis, docentes y estudiantes, ¿no? Entonces, ahora esto es un estudio eminentemente descriptivo. Por lo general, los autores recomiendan que en estudios descriptivos no se ponga una hipótesis, porque limita a la descripción, ¿no? En cambio, en estudios correlacionales y en estudios explicativos piden. Entonces, esta sería una hipótesis. A partir de eso, ya vamos generando un marco teórico. ¿Qué es un marco teórico? El marco teórico no es nada más que un conjunto articulado de teorías, leyes que explican un determinado fenómeno, ¿no? Y tienen tres funciones. Este marco teórico, primero, describen una realidad o un fenómeno. Segundo, sistematizan, ordenan un determinado fenómeno. Y tercero, lo que hace un marco teórico es básicamente explicar, ¿no? Entonces, estos conceptos, estas definiciones me han de permitir un poco tratar de entender mi tema. ¿Y de dónde va a salir el marco teórico? Sale de la idea, de la pregunta, de la hipótesis y de los objetivos. En ellos encontramos elementos, por ejemplo, procesos educativos, ¿no? Entonces ahí vamos a tener enseñanza, didáctica, currículum, etcétera, etcétera.
Pero por otro lado, y aquí podemos ir incorporando más elementos, ¿no? Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta COVID, contagios, procesos de atención, etcétera, etcétera. Podemos ir poniendo bastantes cosas, ¿no? Y no, si lo dejamos ahí, va a aparecer un marco conceptual, y no queremos hacer un marco conceptual, queremos hacer un marco teórico. El marco teórico se diferencia del marco conceptual porque en el marco teórico existen relaciones entre conceptos, ¿no? En cambio, en el marco conceptual, lo único que hacemos es concepto, definición, ¿no? Entonces, acá podemos incorporar incidencia del COVID en la educación. Y ahí ya podemos ir generando otros subtítulos más. Lo que se pide en el trabajo es que pongamos un índice. No van a desarrollar este marco teórico, ¿no? Entonces, ese es un marco teórico. Ahora, desde luego, podemos ir hablando en las teorías. Hay teorías que están robustas, ampliamente desarrolladas, hay teorías que son vacías, hay teorías que hay que ir construyendo, etcétera, etcétera. Nosotros debemos saber identificar en qué marco teórico nos vamos a circunscribir. No es poner así directamente a estos conceptos, no. Los conceptos al interior de ellos generan discusión, van a una escuela, van a un paradigma, van a un enfoque educativo, van a un autor. No es lo mismo la enseñanza en el conductivismo que en el constructivismo. Entonces nosotros nos vamos a enmarcar en eso. Por eso es un marco teórico. Bueno, a partir de esto nosotros trabajamos la metodología. ¿Qué es la metodología desde el punto de vista del desarrollo de una investigación? Son los pasos a dar para lograr los objetivos planteados, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos la metodología? La metodología entendemos que qué es lo que vamos a hacer para cumplir lo que nos hemos planteado en estos objetivos. Determinar las características, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar características? ¿No? Entonces la metodología nos ayuda. No es lo mismo metodología de investigación que metodología de procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Algunos ponen acá metodologías de enseñanza-aprendizaje. Yo voy a trabajar con, por ejemplo, su tema es identificar características de educación de los niños con síndrome de Down en un colegio tal del lugar tal, en tal año. Entonces acá ponen, ¿no? Se trabajará de manera participativa utilizando el método X para poder desarrollar. Eso es incorrecto, ¿no? La metodología nos ha de permitir lograr el objetivo que nos hemos planteado, no para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de este niño, sino para lograr lo que estamos queriendo en la investigación. A partir de eso, la metodología nos dice: tenemos nosotros que identificar pregunta, objetivo, hipótesis y características metodologías. Esa es la matriz de consistencia en un trabajo de investigación cuantitativa. Entonces, a ver, copiaremos pregunta. Aquí está. Copiamos la pregunta, lo llevamos a la matriz de consistencia, copiamos el objetivo general y luego la hipótesis, y acá ya ponemos características metodológicas.
¿no? Esto es importante porque nos dice si estamos o no estamos haciendo referencia a las variables que estamos trabajando. Esto es importante. Muchas veces nos salimos, es decir, estamos preguntando una cosa y ya planteamos otro tipo de objetivos que no están con el enfoque cuantitativo. Por ejemplo, acá podemos decir como objetivo mejorar los procesos educativos en tiempos de COVID con estrategias de educación virtual utilizando el WhatsApp, que es válido, pero no es de un enfoque cuantitativo, ¿no? Entonces acá ya la hipótesis ponen, ya no ponen hipótesis, no ponen idea a defender, pero a nombre de hipótesis, ¿no? El WhatsApp genera procesos educativos mejores en tiempos de COVID, así lo ponen, ¿no? Entonces ahí hay un error. Entonces, desde este punto de vista metodológico, enfoque positivista, paradigma positivista, enfoque cuantitativo, tipo de investigación descriptivo, diseño de investigación no experimental, población y muestra, va a ser una muestra no probabilística. Así es en la ciudad del Alto, va a ser una muestra probabilística, porque es en toda la ciudad del Alto y no necesariamente tengo que tomar una parte, entonces yo voy a ser probabilística. ¿Qué instrumento voy a utilizar? La encuesta, ¿no? Y ya está descrito la metodología, la hipótesis, los objetivos. Entonces acá hay coherencia porque hablan de casi las mismas características. A ver, características. ¿Qué características? No, aquí he copiado la pregunta. Esto tengo que poner. Ahí está, ¿no? ¿Sí? A partir de eso, enfoque y paradigma. ¿Qué vamos a hacer acá? Hemos hablado nosotros que los estudios de tipo de enfoque cuantitativo utilizan el paradigma positivista y el enfoque es cuantitativo. Entonces acá tenemos que poner desde un punto de vista teórico, es decir, ¿qué autor? Un autor que justifique el enfoque. Y lo mismo en el enfoque cuantitativo, un autor que justifique este trabajo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puedo poner yo Hernández Sampieri o Guillermo Briones plantea que una investigación es positivista cuando utiliza las evidencias que se dan en un fenómeno para poder trabajar la construcción de un conocimiento, ¿no? En el caso cuantitativo, lo mismo. Guillermo Briones afirma que el enfoque cuantitativo es utilizado para temas que van a permitir cuantificar los valores de un determinado fenómeno. En este caso, el proceso educativo en tiempos de COVID. ¿No? Entonces, así ya construimos aquí con un párrafo, no más, un párrafo. Y luego el tipo de investigación. Entonces, para sacar el tipo de investigación, tenemos que ir a nuestra matriz, ¿no? En nuestra matriz nos va a decir cuál es el tipo de investigación, ¿no? No, yo no me inventaba aquí descriptivo, sino acá dice qué características, aquí describe características. Si dijera qué características tiene el proceso educativo y qué incidencia tiene en el rendimiento académico, el objetivo cambiaría, la hipótesis cambiaría y por tanto la metodología ya no estaría como estudio descriptivo, tendría que ser correlacional o explicativo, ¿no? Entonces acá, tipo de investigación, va a ser un estudio descriptivo. ¿Qué vamos a hacer? Acá vamos a conceptualizar primero eso, conceptualizar y luego poner el autor. ¿Quién dice eso?
Los estudios descriptivos son esto y se aplica de esta manera. Ese es un estudio descriptivo, ¿no? O si es correlacional, ¿qué va a correlacionar? ¿Qué autor dice y cómo dice? ¿No? Por lo general la metodología son elementos conceptuales de su aplicación. ¿Sí? Luego viene el diseño. El diseño de investigación básicamente tiene que ver con la estrategia que nosotros vamos a utilizar para poder lograr el tratamiento empírico de nuestro fenómeno. Básicamente hay dos diseños. Hay diseños experimentales y hay diseños no experimentales. Si nosotros vemos la pregunta, aquí no está diciendo que va a utilizar o va a incorporar una estrategia. No, simplemente está diciendo va a describir. Entonces, cuando se da esta situación, el diseño es no experimental. No experimental. Entonces, lo mismo acá ponemos, ¿qué es un diseño no experimental? ¿Qué es? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué tipos hay? ¿No? Por lo general, los estudios no experimentales con los que estamos viendo son diseños transeccionales descriptivos. Entonces buscamos qué es eso y acá ponemos, como en los anteriores, de manera conceptual, qué autor dice. Y eso es otro párrafo, no es tratar de dar vueltas, es poner un párrafo que diga qué es un estudio no experimental, qué es un estudio transeccional, ¿no? Y a partir de eso vamos viendo la muestra y la población. Por definición, ¿qué es la población? La población es un conjunto de elementos a ser investigados. Fíjense que no estoy diciendo personas, no, estoy diciendo es conjunto de elementos. Entonces, hay población finita y hay población infinita, ¿no? ¿Qué es una población finita? Una población finita es cuando los elementos de la población son conocidos. Cuando es infinita, cuando son desconocidos, o sea, no sabemos cuántos lo componen. Número de estrellas, número de cabellos, etcétera, etcétera. Pero sí nosotros conocemos, por ejemplo, la población del Alto, sí conocemos el número de colegios, sí conocemos el número de estudiantes, sí conocemos el número de docentes. Otra cosa es que no sepamos cuántos somos. Eso es ya para investigar. Entonces tenemos que ir nosotros a la distrital, preguntar en el distrito 1, distrito 2, distrito 3, cuántos estudiantes tiene, cuántos docentes tiene, etcétera, etcétera. Entonces acá la población tenemos que poner cuántos son. ¿Cuántos son? A ver, por ejemplo, en el Alto son más o menos 350.000 estudiantes. Docentes deben ser, si mal no recuerdo, pero estoy hablando de memoria, deben ser unos 25.000. Estoy exagerando. Creo que estoy exagerando. Deben ser como unos 15.000. Unos 3 distritos. No, porque a nivel nacional somos más o menos una cosa de 150, 160.000 docentes. ¿No? Y en Paz y el Alto más tenemos un tercio de todo esto. Entonces ahí ya tenemos la población. Ahora la muestra puede ser de dos tipos, probabilística o no probabilística. En este caso, como es alto el número, vamos a sacar una muestra probabilística. Y vamos a utilizar un modelo matemático que es el muestreo por proporciones, donde n es igual al nivel de confianza multiplicado por p, por q, por n mayúscula, dividido entre el error estimado por la población menos 1 más proporción a favor por la proporción en contra por el nivel de confianza elevado al cuadrado. No creo que podamos llevar, por ejemplo, muestreo, ¿no? Entonces acá voy a pedir que más bien pongan acá un muestreo no probabilístico, que es conocido también un muestreo dirigido.
Entonces ahí en su estudio, ¿cuántos piensan que van a trabajar? Digamos que yo voy a trabajar con 3.000 estudiantes y 2.000 docentes. 3.000 docentes. Listo, ¿no? Pero eso no nos vamos a inventar. Wow, nuevamente alguien está. Aquí está. ¿Quién está con su micrófono prendido? Está Vina Calizaya. Lo lamento. Disculpas, licenciado. ¿No? Entonces, ahí van a describir de esta manera. Entonces, de estos estudiantes, ¿cuántos serán del género femenino? ¿Cuántos serán del género masculino? Lo mismo, ¿no? De los docentes, ¿cuántos serán del género femenino y cuántos del masculino? Por decir alguna característica. Porque igual podemos poner estudiantes del nivel inicial, primario, secundario, ¿no? O si la investigación queremos hacerlo en el nivel de educación técnica, podemos decir cuántos van a ser del Puerto Mejillones, cuántos van a ser del Pedro Domingo Murillo, cuántos van a ser del ESAE, etcétera, etcétera. ¿No? Igual de docentes, femenino, masculino. Podríamos hacer eso, ¿no? Bueno, no olviden que estamos un poquito viendo el perfil, ¿no? Ya después en los procesos de investigación se van a ir trabajando un poquito, mucho más específicamente. Bueno, los métodos teóricos y empíricos tienen que ver con teórico. ¿Qué se utiliza en los métodos teóricos? Básicamente se utilizan los procesos de razonamiento, análisis, síntesis. Luego se utiliza la inducción y la deducción. Esos son, ¿no? Hay otros métodos histórico-lógico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esos son los métodos más utilizados. Y de manera empírica, los métodos teóricos, los métodos empíricos utilizados son los empíricos, son la observación y la encuesta, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Son mencionar cuáles son los métodos que hacen al trabajo de investigación, ¿no? Y en eso un poco nosotros de repente es hasta teórico y hasta mecánico, ¿no? Pero cómo utilizamos la inducción, el análisis, la síntesis, ya hemos ido haciendo eso, ¿no? Por ejemplo, hemos ido de lo general a lo particular en los objetivos. Hemos ido de lo general a lo particular en el planteamiento del problema, ¿no? Hemos observado para hacer el planteamiento del problema, no nos hemos inventado. Hemos tenido que, en las técnicas o instrumentos hay que poner bueno, podría definir, podría generar, ¿no? Qué tipos de instrumentos, etcétera, etcétera. Pero en este caso, por lo general, los instrumentos más utilizados en el enfoque cuantitativo es el cuestionario. El cuestionario. Entonces acá tenemos que describir qué es un cuestionario. ¿Qué es? Y poner qué dice un autor al respecto. Por eso les voy a pasar algunos libros de investigación y ya. Hasta ahí llega, ¿no? Yo voy a utilizar el cuestionario, o algunos van a utilizar, por ejemplo, pueden utilizar los test, ¿no? Otro puede utilizar la observación, pero la observación es un método. Entonces, ¿cuál es la técnica? Observación directa, ¿no? O lista de cotejo, ¿no? Que se va a hacer una listita y a partir de eso, estos instrumentos son como los que utilizamos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Cuestionarios, pruebas objetivas, dependiendo cuál va a ser el tema, ¿no? Y finalmente la bibliografía. Acá estoy tentado a ponerles el manual del sistema APA, ¿no?
sistema APA, en el que pide algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, pide el apellido y la inicial del nombre. Luego pide el año. Luego pide el título. Luego pone edición, editorial, año, allá está el año, y el lugar. Esos son por lo general lo que pide. No, ahora ya hay formatos para hacer rápidamente este tipo de sistema, ¿no? Entonces, son unos 3, 4 libros que están utilizando ustedes de lo que van a fundamentar, ¿no? Esto tiene que ser coherente porque, por ejemplo, acá en el análisis van a poner algún autor. Acá en la población, si quieren definir la población, van a poner algún autor, ¿no? Acá en el diseño van a poner algún autor, en el tipo van a poner algún autor. Entonces esos autores tienen que estar en la bibliografía, ¿no? ¿Por qué es importante utilizar una bibliografía en un trabajo de investigación? Porque es el fundamento que nosotros estamos utilizando para poder generar una producción de conocimiento. Y bueno, finalmente es para alternativa de trabajo ya después, no creo que el diplomado contemple, pero es hacer procesos estadísticos de análisis, ¿no? Cómo se hace una tabla de frecuencias, cómo se hace una prueba de hipótesis, qué tipos de variables estás trabajando, cómo se hace una desviación estándar, cómo se hace una correlación, si tu prueba va a ser T de Student, si va a ser Z, si va a ser chi cuadrado, si vas a utilizar análisis cualitativos, cuantitativos, etcétera, etcétera. Esto ya es un poquito de especialidad dentro de la investigación cuantitativa, que es básicamente la herramienta que se utiliza para la presentación. Bueno, hasta ahí he corrido un poco. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Ese bombardeado con bastante información. Bueno, ¿alguna consulta? Nadie. Esto les va a salir unas 2 hojitas, 3 a lo mucho, ¿no? Los que quieren profundizar un poquito va a ser un poco más, ¿no? Con la carátula, el índice y todo esto. Severino, adelante. Pongan por favor para la asistencia nombre y apellido en los mensajes. Licenciado, por favor, ¿podría volver a reiterar el trabajo que debemos hacer? Ya, el trabajo es elaborar un perfilcito de investigación con algunas de las características que tiene el enfoque cuantitativo, ¿no? Entonces, esos, por ejemplo, ahora yo he ido dando rápidamente algunos ejemplos. Por ejemplo, la idea de investigación, ¿no? Ustedes tienen que plantear una idea de investigación, plantear
un objetivo de un planteamiento del problema, unos objetivos generales y específicos, una justificación, una hipótesis, plantear un marco teórico, pero no van a desarrollar el marco teórico, sino van a poner un índice. Bueno, poner luego la metodología. ¿Qué elementos va a tener la metodología? Una matriz de consistencia. Pregunta es copiar la pregunta, el objetivo, la hipótesis y algunas características de la metodología. Adelante. Esa descripción que usted menciona en este momento, ¿nos los va a poner en el trabajo o digo en la plataforma? No lo entiendo. ¿Cómo? Buenas noches, licenciado. Tengo una pregunta. Adelante. Ese perfil tiene que estar relacionado al ámbito educativo, ¿no? O la temática educativa, o puede ser otro. No, necesariamente. Nosotros somos del ámbito de la educación técnica y tecnológica. Entonces haremos del ámbito de la educación técnica y tecnológica. Ah, ya está bien. Gracias, licenciado. Estos elementos están en un índice en el trabajo que lo voy a cargar en la plataforma. ¿Sí? Y los ejemplos están en la unidad. En la unidad, es decir, en el material que les he pasado. Aquí está. En la unidad 1. En nociones básicas de investigación. No, aquí está. En el material de la unidad, aquí está. Proceso de investigación. Ahí está. Entonces acá están los ejemplos de cómo se saca una idea. Aquí están los elementos de todo lo que hemos avanzado. Caso 1, aquí está un ejemplo de tema. Luego está el planteamiento del problema, un ejemplo de planteamiento del problema. Luego está acá la pregunta de investigación. Acá hay un ejemplo de pregunta de investigación. Luego está la hipótesis y todo esto, la justificación, cómo se hace. Todo está con ejemplitos en este material que les estoy pasando, ¿no? Aquí un objetivo, por ejemplo, en el caso 1, en el caso 2, así. Entonces tienen que leerlo, ¿no? Entonces, ese es un poquito el marco teórico. Aquí pide un índice, por ejemplo, ¿no? Ahí está un índice, cómo se hace el índice. No van a desarrollar eso, ¿no? Tito no está pidiendo. Y así de cada uno en la metodología, cómo se hace la hipótesis en el primer, segundo caso que se plantea, cómo se identifican las variables. Bueno, operacionalización no estoy pidiendo, esto es todo un curso, ¿no? De operacionalización variables. Yo he escrito un libro sobre operacionalización variables. Y así de cada uno está acá, ¿no? Cuando es un estudio descriptivo, correlacional, explicativo. En el diseño de investigación igual está, cuándo es, qué tipo es, así. ¿No? Todo esto está, por ejemplo, la fórmula que les digo, los que desean pueden utilizar, aquí está, ¿no? Que es cada uno, aquí pone un ejemplito, ojalá les sirva. Ahí los métodos teóricos, también los instrumentos, hasta ahí lo que está pidiendo, y la bibliografía también. Sí, está todo, hay que leer un poquito, ¿no? Yo creo que es bastante la información que tenemos. Entonces, bueno, listo. Entonces, un saludo cordial y nos vemos la próxima semana.